Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reposa en los corazones. Amén. Hoy vamos a tener un tema muy importante acerca del sacerdocio. Sabemos que en el tiempo pasado, en el tiempo de la ley, hubo un sacerdocio terrenal, levítico. En este tiempo tenemos el sacerdocio espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Dos sacerdocios que ha habido. El primero, que fue ya abrogado. Lo vamos a ver en la Biblia, que quedó abrogado. Y luego viene un segundo sacerdocio, que es el orden de Melquisedec para siempre. Un sacerdocio para siempre. Los sacerdotes anteriores tenían necesidad, moría uno, continuaba el otro, y así sucesivamente, ¿no? Y no pudieron permanecer ellos porque ellos no podían perfeccionar la ley. Como hombre, ellos necesitaban ellos mismos primero, el sacerdote que estaba encargado de esto, necesitaba primero él purificarse por sí mismo su pecado y luego ponerse a favor del pueblo. Entonces, pero en cambio el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es un sacerdocio que no tiene necesidad de cada día de estar ofreciendo por los pecados. Un sacerdote, según el orden de Melquisedec, hecho para siempre. Amén. Entonces vamos a ver, desde el principio, cuando Jacob profetizó, hizo reunir a todos sus hijos y profetizó, a cada uno le fue dando las profecías. Y vamos a ver a Génesis, capítulo 49, versículo del 5 al 7, tenemos el sacerdocio levítico. Y del 7 del 8 en adelante tenemos también sacerdocio de Judá, de la profecía de Judá. Vamos a ver. Levítico, ¿qué le dije? Génesis 49, ¿no? Esto es bonito estudiar. De esa manera podemos conocer claramente. Del 5 al 7 vamos a ver primero. Dice: Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad, sus armas en su consejo no entre mi alma, ni en mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo lo aparté en Jacob y lo esparciré en Israel. Versículo 8, 9 y 10, dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, y se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga en Silo. Y a él se congreguen los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su ana. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí la palabra. Aquí estamos viendo que está la profecía de dos. De la tribu de Leví, dice aquí, lo esparciré en Israel. La tribu de Leví, ellos no recibieron heredad. Ya estaba profetizado, ¿no? Desde el principio. Cuando su padre en Egipto le dio esta profecía, cuando ya Jacob iba a morir, él dio esta profecía, ¿no? A sus hijos. Y en esta profecía habla de que Leví sería esparcido en Israel. Y habla luego de cuando llega el cuarto hijo, Judá es el cuarto hijo de Jacobo, le da la profecía de tus hermanos te alabarán.
y se inclinarán los hijos de tus padres. Y a ver cómo dice aquí. Dice Judá, te alabarán tus hermanos, y en tu mano es la servir de tus enemigos. Y los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Imagínense en aquel entonces, nosotros reunidos todos los hermanos ahí. Tal vez ellos no entendieron, ¿no? ¿Qué habrán pensado en ese momento que ellos iban a alabar a su hermano Judá que estaba presente? Pero aquí estaba dando una profecía en la cual hace 2000 años se cumplió. Y dice, y los pueblos se congregarán a ellos, a él. Mire, eso es lo que usted está viviendo ahorita. En todos los países hay pueblos de Dios que se congregan. Pero aquí estamos congregados en el nombre de Jesucristo. Entonces, así mismo como está en Ecuador, está en Chile, en Perú, en Colombia, en todos los países se congregan los pueblos por Jesucristo. Entonces, estamos viendo que Leví era el primer sacerdocio que vino por medio de la ley. Y el segundo sacerdocio que vino por medio de la tribu de Judá es Jesucristo, ¿no? Son dos sacerdotes que lo vamos a estudiar en la Biblia, lo vamos a ver y vamos así mismo a aclarar ciertas dudas. Y también lo hago subir este video porque también el engaño que hay a través de los falsos profetas, falsos predicadores, que son manipuladores de las escrituras, que tuercen las escrituras, leen la escritura pero torciéndola, no la dicen, no creo, no sé si es que no la entienden o tratan de manipular, ¿no? Porque si tratan de manipular es porque hay algo en medio, algo que les conviene, ¿no? Y claro, bueno, el libro de Pedro en segunda de Pedro dice que se amontonarán maestros conforme a sus conveniencias, ¿no? Eso hay. También 1 Timoteo capítulo 6, del 13 en adelante, habla también, ¿no? De lo falso. Dice, si alguno dice, no está de acuerdo, o sea, la sana enseñanza, la sana doctrina, dice que ese hombre está envanecido y delira, dice. No es un hombre necio, ¿no? Bueno, dice algunas características, le habla ahí, ¿no? Pero nosotros que verdaderamente que amamos a Dios, vamos a enseñar la verdad. Dios nos ha llamado a enseñar la verdad. La verdad. El verdadero siervo de Dios o la sierva de Cristo no va a enseñar mentiras, siempre va a hablar con la verdad. Amén. Y porque no puede mentir. No puede mentir. Pero aquel que ya no es de Dios, ese no le importa mentir. Y es más, veo que ni vergüenza le dan. Porque imagínense, a mí me diera vergüenza que yo dijera algo y que no es así. Y que otro me esté refutando la mentira, imagínense. Torciendo la escritura, que parecen como niños. Parecen niños que yo creo que ni un niño dice estas tantas cosas que se oyen, ¿no? Que se ven. Y de esa manera tanta gente engañada. Y lo peor es que muchas veces la gente cree a la mentira. Me hace recordar lo que en el tiempo de Jeremías, ¿no? En el tiempo de la ley, habían dos profetas. Uno era el profeta Ananías y el otro era el profeta Jeremías. Cuando Ananías predicaba, dice que venían bendiciones sobre Israel. Días buenos para Israel. Y la gente lo aplaudían. Le echaban flores al profeta Ananías. Pero cuando venía y predicaba Jeremías, a él le tiraban piedra. Porque Jeremías le predicaba la verdad, enviado por Dios la palabra. Pero Ananías, que venía de parte de Satanás, la gente estaba contenta. O sea, la gente, desde antes ya la gente le ha encantado la mentira. Le gusta que le mienten, le gusta que le digan cosas fáciles, donde pueden pecar tranquilamente y andar tranquilo y hacerles decir que son salvos. O sea, la gente lo que le encanta es llevar una vida fácil y saber que así se va a salvar. Pero la Biblia es clara. Dios dice que sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El hombre para salvarse tiene que tener tres cosas claras. La primera es haber creído. La segunda es verse arrepentido, ¿no?
verse arrepentido y convertido, ¿no? Por la fe, creer que Dios le perdonó su pecado, como dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Jesucristo es fiel para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, está escrito, ¿no? Si nosotros confesamos con nuestro corazón sincero, Dios nos va a perdonar. ¿A quién le vamos a confesar los pecados? ¿A quién? A ver, quiero oírlo. A Jesucristo, pues claro. ¿Quién tiene la potestad para perdonar el pecado? Jesucristo, ¿no? Cuando Él resucitó, fue al Padre y luego vino a sus discípulos, dijo, toda potestad me he dado. Ya está como Dios, porque primero Él estaba como hombre. Pero ahora cuando Él ya vino, ya resucitó, fue al Padre y vino, dice, toda potestad me he dado en los cielos, en la tierra. Él tiene el poder. Él es que perdona pecado. Cuando nosotros venimos, confesamos nuestro pecado, como dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. Él es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire, ahí tenemos las características verdaderamente, el haber creído, haberse arrepentido y confesar su pecado. Ahí está, ¿no? ¿A quién le vamos a pedir perdón? A Jesucristo. O decimos a Dios, que es lo mismo. A Jesucristo, que es el nombre dado aquí en la tierra, en quien podemos salvarnos. ¿No? ¿El hombre nos puede perdonar? No. Vamos a ver bíblicamente la característica de qué hombre es que tenía la autoridad para perdonar pecado. Lo vamos a ver, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Y es bonito estudiar porque ahí salimos de cualquier mentira, cualquier duda es aclarada ahí, ¿no? Y que para los amigos católicos que vean este video, ellos verdaderamente vean las cosas como son, como está escrito, no como les enseñan, ¿no? Torciendo las escrituras. Yo le digo una cosa, ¿los engañadores se salvarán? No se van a salvar. La Biblia es clara, dice el libro de Judas, ¿no? El libro de Judas dice que estos son sin mancha, sin nube. Vamos a leer un ratito cómo dice ahí, ¿no? Del 9 en adelante. Judas, del 9 en adelante. Vamos a leerlo mejor del 8, dice. No obstante, dice la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí leemos. Sigue más hablando. Pero mire, aquí está la condenación para la gente que miente, o sea, para los falsos profetas.
Si ellos no se arrepienten y entregan su vida a Cristo, esto les espera a los engañadores. Esto es algo real. Esta es la palabra de Dios que no podemos estar jugando. Aquí no podemos estar jugando. O sea, no podemos estar jugando a la escondida. Porque lo que está escrito, está escrito. Y eso está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar claros en estas cosas. Y no podemos jugar. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, estamos viendo que tenemos dos sacerdocios. El uno es terrenal. ¿De dónde viene el terrenal? ¿De qué tribu viene? Levítico, ¿no? Entonces vamos a ver el libro de Levítico mismo, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 11. Luego es 19 y 20. Pero usted puede leerlo en su casa del 1 al 20, todo. Dice así. Este es la tribu de Leví, que vamos a ver aquí. Dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, este sacerdote levítico estaba escogido para presentar, o sea, el sacerdote era el encargado que el hombre que venía con el pecado, uno de Israel venía con el pecado, llevaba la ofrenda al sacerdote. En este caso traía el cordero, ¿no? Y presentaba el cordero al sacerdote. El sacerdote era quien iba a hacer la expiación por el pecado de aquel que había cometido el pecado. O sea, de aquel hombre que había cometido el pecado, el sacerdote era que lo presentaba delante de Jehová. Una cosa tenemos que quedar claro. No el hombre que venía adelante del sacerdote, no venía para que el sacerdote le perdonara sus pecados. En este caso, el hombre pecador no venía a contarle al sacerdote para que el sacerdote le perdonara, le absolviera los pecados. No, de ninguna manera. El sacerdote era encargado de coger la ofrenda, hacer el holocausto delante de Jehová por los pecados del hombre que trae, el hombre afectado en este caso. ¿Sí? Por eso aquí el sacerdote era quien se presentaba delante de Jehová. O sea que aquí estamos viendo, no, él se presentaba delante de Jehová con la ofrenda, con el holocausto, para purificar los pecados de él. Eso es lo que hacía. Veamos los 19 y 20. Primero 19, dice así. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por él el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. O sea que aquí primero ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. O sea que había un animal por el sacrificio, luego había el otro, el holocausto, ¿no? Pero el sacerdote era el que presentaba, porque para eso era escogido el sacerdote, para presentar los sacrificios por el pueblo, ¿no? Pero el sacerdote no es que se sacrificaba él, sacrificaba el animal, ¿no? Es más, este animalito que traía, este cordero, era figura del cordero que tenía que venir. Por eso es que vemos en el libro de Isaías 53, dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. En las calles enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta? Porque era figura del que tenía que venir. O sea que cuando llevamos un cordero, esa era señal, ya una señal que se estaba dando, una figura de que más adelante iba a venir otro. Un hombre iba a venir perfecto para ser el cordero sacrificado para siempre. Bendito sea Dios. Versículo 20. Hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Ahí ya quedaba limpio. El hombre que venía con el pecado ya quedaba limpio. Ese era el trabajo del sacerdocio levítico. Yo le llevo acá, mire, para el principio vemos de dónde estaba la profecía ya, ¿no? Este es el sacerdocio levítico
y aquí presentaba el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿no? Pero este sacrificio que estamos viendo aquí, este fue abolido ya, ¿no? Este ya no sigue, ¿no? Cuando vino Jesús, aún todavía estaba. Todavía aún estaba. Cuando vino Jesús. Mientras Jesús estaba aquí, todavía estaba el sacerdocio, porque el sacerdocio no iba a terminar ahí hasta cuando Jesús descendiera al Padre. Jesús tenía que ser crucificado, descender al Padre y luego ahí venía el sacerdocio nuevamente, el sacerdocio nuevo. Pero el sacerdocio continuó siguiendo hasta el tiempo después, ya que ya fue abolido y ya quedó el sacerdocio espiritual. Veamos en Lucas capítulo 17. No recuerdo la otra cita bíblica. Me olvidé tan rápido. 11. 17, 11. Vemos aquí, 10 leprosos son limpiados, dice aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: y mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Alabados a Dios. Mire, Jesús aquí, cuando los sacerdotes, cuando los leprosos le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús le dijo: y mostraos al sacerdote. Mientras ellos iban en camino para el sacerdote, ellos ya fueron limpiados. O sea, no llegaron allá, pero Dios los sanó en el camino. En obediencia ellos se fueron. En el camino ellos ya quedaron sanos. Fueron sanados. Pero ¿por qué Jesús lo estaba mandando al sacerdote? Porque el sacerdocio todavía continuaba. El sacerdocio terrenal todavía continuaba. Todavía no había sido abrogado. Porque él todavía estaba aquí. Todavía Cristo no había sido crucificado. ¿Estamos entendiendo? Amén. Todavía no había sido crucificado. Por eso todavía el sacerdocio levítico todavía continuaba. No es como dice ahora este sacerdote Luis Toro, que ellos son los sacerdotes que están para este sacrificio. Ellos no son el sacerdocio levítico, ni tampoco ya existe más sacerdote. Este sacerdocio levítico lo vamos a ver que ya fue abrogado. Vamos a ver en Hebreos 7:18. Específicamente vamos a ver. Y Hebreos 8:13. Vamos a verlo ahí, ¿no? Dos citas bíblicas. 7:18 y 8:13. Dice así, ¿están conmigo? Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad de ineficacia. Entonces, aquí, ¿qué dice? Aquí queda abrogado ya. Ya aquí está hablando Hebreo que quedó abrogado el sacerdocio anterior. En este caso, ¿cuál quedó abrogado? El sacerdocio levítico ya quedó abrogado. Ya no va más. Hasta ahí llegó. Y dice aquí, a causa de su debilidad en eficacia. Ya quedó abrogado. Luego dice, en 8:13 dice: al decir nuevo pacto, está hablando del nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. O sea que este sacerdocio ya desapareció. Este sacerdocio terrenal ya desapareció. Ya no va más. O sea que
Con esto podemos quedar claramente y aclarado que el sacerdocio terrenal ya no existe. Ya no hay sacerdocio terrenal. Ya quedó abrogado. Veamos aquí mismo en el 9:1 dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de cultos y un santuario terrenal. Este sacerdocio terrenal terminó. Ya no existen más sacerdotes terrenal. El primer sacerdocio levítico terminó y de ahí no hay más. Bendito sea Dios. Ya no existe más sacerdocio terrenal. Hasta ahí fue. Ya no hay más. Ahora yo le quiero decir, ¿no? Encontramos sacerdotes que habla aquí. Dice, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Vamos a verlo por si acaso quieran por ahí manipularnos. Vamos a ver de qué está hablando aquí, porque existe sacerdocio. Pero vamos a ver por qué lo dice y para quiénes lo dice. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, verso 11. No, 10, perdón, 10. 5:10 dice. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Quién nos ha hecho? Jesucristo. Por medio de Jesucristo nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y vamos a ver para que quede claro, vamos a leer el 9, dice. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y da cuenta? O sea, el sacrificio de Cristo nos ha redimido. Con su sangre nos ha redimido, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Muy bien. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y luego versículo 9. Anoten. Anoten, mis hermanos y hermanas. Primera de Pedro 2, 4. Perdón, 5 y 9. El 5 y luego el 9. Dice así. Vosotros también como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, mire, aquí habla de rey y sacerdote, de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio a Dios. Cuando nosotros, mire, ¿qué es el sacrificio que ofrecemos a Dios? Cuando le cantamos, lo adoramos. ¿Sabe qué es alabanza a Dios? Alabanza no es solamente cuando usted está alabando, la aleluya, gloria a Dios. Alabanza es cuando usted con su cuerpo, su sacrificio es de alabanza, es con su cuerpo, limpio por dentro y por fuera. Cuando usted agrada a Dios, ¿de qué manera usted está dando alabanza a Dios? Cuando usted ofrece un sacrificio limpio. Cuando usted camina, no miente. Usted no engaña. Usted habla verdad con sus hermanos. Eso es sacrificio de alabanza. Cuando usted le va a cantar, es una alabanza del corazón puro. No es que solamente es cantarle, te alabo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío.
sino que es un sacrificio de nuestro cuerpo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice ahí? Ahora vamos a leer 3 citas bíblicas de esto que estamos hablando, ¿no? Sacrificio. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Luego vamos a ir a otro más que me estoy olvidando, pero ya me voy a acordar. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible, sin mancha, sin arruga, ¿no? Romanos 12, 1. Dice así: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo este es el sacrificio de cuando no es solamente que usted le canta, sino que usted se presente a Dios, como dice aquí, ¿no? Es un sacrificio vivo. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Veamos Hebreo 13, 15. Sí, ¿no? A ver, háganme acuerdo, hermanos, que estudian la palabra, estudian la Biblia. De Hebreo, lo mismo, de lo mismo. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio, que confiesen su nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? 3 citas bíblicas le he dado aquí. Eso es lo que está hablando cuando acá dice, mire, ¿por qué le traigo a estas 3 citas bíblicas? Para que entendamos bien que dices: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice, real sacerdocio, que fuimos cogidos de las tinieblas a la luz, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos antes? Estábamos en las tinieblas, en el pecado, éramos mentirosos, engañadores. Andábamos en el pecado, haciendo lo malo, lo que a Dios no le agradaba. Pero un día Dios nos escogió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpió, nosotros hemos creído. Hemos venido humillados ante Él, Él nos ha perdonado. Y su sangre que derramó nos ha limpiado. Como dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Estamos aclarados y claritos. No, ese es el sacerdocio santo, real sacerdocio, linaje escogidos. Aquí no está hablando de un sacerdocio de ministerio. No. Aquí está hablando de un sacerdocio santo. Amén. Es que quede claro esto, ¿no? Y para todos los hermanos que tal vez, mis hermanos que no conozcan de esto, lo sepan ahorita. Está hablando de un sacerdocio santo. No está hablando de sacerdocio de ministerio aquí, por si acaso. Vamos a ver, seguimos en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos ahora sí a ver. ¿Se acuerda que en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 8, en adelante, ahí hasta el 13, habla de la tribu de Judá viene el segundo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, que es el cuarto hijo de Jacobo, hijo de Lea. Amén. Entonces vamos a seguir aquí en el capítulo 7. Es muy importante. Vamos a ir
vamos a ir así despacito, viendo lo bonito ahí. Dice así, del 15 en adelante. Dice esto. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Leví, quiere decir, no dice Leví, pero claro, está diciendo la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, indestructible. ¿Qué quiere decir? O sea, alguien mucho más grande. Distinto al primero sacerdote de la tribu de Leví. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18 lo hemos visto. Queda abrogado el mandamiento anterior, que es de la tribu de Leví. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó. O sea, el sacerdote anterior nada perfeccionó. Todo se mantuvo ahí. Porque se esperaba uno para que diera la perfección. Dice aquí, nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza. La esperanza que se esperaba era la de Jesucristo, por la cual nos acercamos a Dios. O sea, por este sacrificio nos acercamos a Dios. Mire, antes en el sacerdocio levítico, el hombre que venía con el pecado no se presentaba ante Dios, sino que se presentaba ante el sacerdote terrenal. Y el sacerdote terrenal es el que presentaba el sacrificio delante de Dios. ¿Y se da cuenta? Distinto, ¿no? Pero el sacerdocio actual ahora, ya no, nosotros no tenemos que ir de un sacerdote para confesar nuestro pecado. Ahora tenemos que ir de rodillas por la fe y alzar la mirada hacia Cristo. Y decir, Señor, perdóname que he pecado en esto. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo ya Él nos ha perdonado. Cuando un día nos arrepentimos, declaramos que éramos pecadores y que necesitábamos su perdón, Él nos ha perdonado. Pero si bien es cierto, todos los días en un pensamiento usted peca. No hay hombre en la tierra que diga, yo no peco nada. Puede ser el hombre más ungido, no puede atreverse a decir, yo soy perfecto, en nada peco. Porque hasta con el pensamiento peca. Pero si alguien peca, un pensamiento, dejó un pensamiento que venga y pecó así, ¿qué tiene que ir adelante de Dios? Decir, Señor, perdóname porque yo pequé un mal pensamiento. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, si pecamos, hijito, esta palabra he hablado para que no pequéis. Eso dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijito, esta palabra he hablado para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. El abogado no es un hombre, un sacerdote terrenal, que ya no hay sacerdote terrenal. ¿Eh? Ya no hay sacerdote terrenal. El sacerdote que tenemos actual es el sacerdote espiritual y Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado que cuando usted de repente pensó mal o algo usted pecó, usted puede venir al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor está listo ahí para perdonarle. Después que usted venga con un corazón sincero, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, 9, 22, ¿no? 10, 22. Léalo para ver si 10, 22. Sí, 10, 22 porque en 9, 22 dice que casi todo es purificado con sangre. ¿Y sin sangre? ¿Y sin sangre? No hay remisión de pecado. Entonces, el 10, ¿no? 22 dice, acerquémonos pues a Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Mire, o sea que tiene que venir el hombre delante de Dios. ¿Cómo tiene que venir? Con un corazón sincero, ¿no?
No va a venir de labio nomás, ¿no? Porque mucha gente están pidiendo perdón a Dios, pero solo de labio. ¿Y qué dice Isaías capítulo 29, versículo 13? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mire, un hombre que viene con sus labios a honrar a Dios, no del corazón, no va a pasar nada. Como entra, así igualito sale. Pero si alguien oye la voz de Dios y viene con corazón sincero, entonces Dios le va a perdonar, lo va a limpiar. Amén. Amén. Oiga, se me estaba pasando por harto. Veamos Juan capítulo 20, versículo 23. Esto es muy importante, se me estaba pasando por harto. Pero todavía estamos a tiempo. Juan capítulo 20, 23. Esto es tremendo, porque aquí desmentimos alguna mentira tremenda. Aquí sí una mentirota, pero ya la vamos a desmentir aquí. Aquí según el sacerdote, dice que tiene que venir la gente a confesarse al hombre. O sea que cuando habla aquí de remitir y retener, dice que es a ellos que tiene que venir. Pero ya estamos viendo bíblicamente, no existe sacerdote terrenal. Porque el sacerdote terrenal que hubo ya fue abrogado. Ahora tenemos un sacerdote espiritual, nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre. ¿Están conmigo? Dice así, vean 22, 23. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Eso le dijo Jesús a ¿quiénes? A los discípulos. A sus discípulos. Le sopló el Espíritu, recibí el Espíritu Santo, le dijo. Luego, porque aquí estamos viendo que el Señor les dio mandamiento de ir a predicar. Veamos el 21 mejor también para que quede claro. Dice. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo envío. O sea que como el Padre lo había enviado a Cristo a predicar el Evangelio, dijo, así yo también los envío a ustedes a predicar. Es muy necesario, es importante aclarar esta parte. ¿Quién lo había enviado a Jesús? El Padre. Y ahora Jesús estaba enviando a los discípulos que él había preparado a su nombre. Como el Padre me envió, yo envío a vosotros a predicar el Evangelio. ¿No? Luego le dice, recibí el Espíritu. 23. Dice, y a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Vamos a ver. Aquí habla dos puntos importantes, dos palabras de aquí. Retener y remitido. A uno le son remitidos, a otro le son retenidos. ¿No? ¿A quiénes le son remitidos? Cuando Jesús estaba hablando, mire, que vamos al contexto nuevamente primero, que quede clarito. Mire, vamos al primero. El 21 dice. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo envío. ¿Qué estaba diciendo que lo enviaba? ¿El Padre lo había enviado? Al Hijo a predicar. Él era el Salvador que vino a predicar y él mismo es el que se iba a dar en rescate por nosotros los pecadores. Pero ahora los discípulos los estaba enviando también, dándole la comisión de ir y predicar. Luego, mire, dice aquí la primera palabra en el versículo 23 dice, a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos. Muy bien, expliquemos esa parte. Esta palabra, quienes les son remitidos, quienes les oye el mensaje y aceptan a Jesucristo, los pecados les son remitidos. En este caso, les son perdonados. Escuche bien aquí lo que le voy a decir. No es que Jesús le estaba diciendo, mire, ustedes le van a perdonar los pecados. No, ninguna parte está diciendo así. No está diciendo que los discípulos iban a perdonar los pecados, sino que era el mensaje, la palabra.
Los discípulos predicaban, la gente oía el mensaje y el que oía le recibía, aquellos sus pecados le eran perdonados. En ningún momento le está hablando aquí Jesús que ellos en ningún momento les ha dado autoridad para que ellos perdonen pecado. No puede el hombre perdonar pecado. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre nace en pecado y necesita ser perdonado por Cristo. Por eso es que cuando estaba el sacerdocio levítico para presentar el sacrificio a favor del pueblo, primero ellos mismos tenían que santificarse a sí mismos, primero ellos. Y después que ellos se santificaban, tenían que ir delante de Dios para interceder por el pueblo. ¿Sí se da cuenta? Pero aún así, no es que el sacerdote estaba perdonando los pecados. Ellos, para presentarse delante de Dios por el pueblo, ellos mismos tenían que ir lavados, tenían que ir limpios. Este es como, por ejemplo, le voy a decir algo, ¿no? Una persona está enferma y hay una persona encargada atendiendo al enfermo, ¿no es cierto? Pero si el enfermo pero el que le está atendiendo al enfermo y va a darle de comer con las manos sucias, ¿qué va a pasar si al enfermo el que le está atendiendo al enfermo va con las manos sucias? Lo va a contaminar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el que está atendiendo al enfermo? Tiene que primero irse a lavar las manos. Luego coger lo que está en la comida, o si coge algún medicamento, tiene que ir con las manos limpias para darle, ¿no? Y así sabemos que se ha lavado las manos y no va a afectarle alguna bacteria al enfermo, ¿no? Y lo va a afectar más. Entonces, mire, más o menos así, para que me entiendan, ¿no? Más o menos así, el sacerdote delante de Dios era un hombre pecador y necesitaba él primero purificarse para presentar de nuevo después el sacrificio por el pueblo. Ahora, esos ritos se hacían en aquel entonces porque Dios esa ley había dado a la tribu de Leví. Pero cuando ya vino Cristo, ya no hay necesidad de cada día presentar los sacrificios a un sacerdote para que el sacerdote interceda a Dios por el pecador y para que presente el holocausto y sea limpiado de la inmundicia. Porque ya directamente vamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos directo a Él. Ahora, ¿cómo a la gente le son remitidos los pecados? Usted va predicando en una casa, si le oyen la palabra, si ellos oyen y creen, sus pecados les son remitidos. Usted no está perdonándole el pecado por el mensaje que está dando. Usted está predicándole el mensaje. La gente lo oye, toma la palabra, entonces ellos reconocen que son pecadores, entonces sus pecados, claro, les son remitidos. Ese es el primer punto. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, y a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos. Esos son a los que oyen la palabra, creen el mensaje. Ellos se arrepienten y les son perdonados los pecados. Vamos al segundo punto. Dice, y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. ¿Quiénes son los que les serán retenidos los pecados? Son aquellos que rechazan el mensaje. Usted sabe que de todo hay, usted sale a predicar, uno le oyen, otros más bien le insultan. Entonces los que le insultan, ¿a quién están insultando? La Biblia dice, así dice la Biblia, ¿no? En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, no recuerdo la cita bíblica, pero dice así que, dice que uno de los pequeñitos que van, dice, y lo rechazan, no están rechazando al que envío, sino a mí, dice el Señor Jesucristo. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. O sea, si alguno usted va en el camino y le predica a alguien y le rechaza a usted, no le está rechazando a usted, sino a Jesucristo. Y el que le rechaza a Jesucristo está rechazando al Padre. Así está escrito. No recuerdo la cita bíblica,
pero sé que está en el Evangelio de Juan y de Lucas y de Mateo. Está ahí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Mateo 10:40. Mateo 10:40. Ahí está, Mateo 10:40 está. Bueno, ahí está la cita bíblica. Bendito sea Dios. Entonces, a quienes les son retenidos son aquellos que rechazan el mensaje. Entonces, claro, por ende, ellos siguen con el pecado. Aunque usted haya ido con todo su amor, con toda, digamos, el deseo porque esa persona se salve. Pero lamentablemente le está rechazando. Entonces, su pecado sigue con él. Pero aquellos que le oyen, su pecado les son perdonados. Por el mensaje que usted le da. Amén. No está diciendo aquí, no le dio órdenes Jesús a los discípulos que ellos perdonaran pecados, sino por el mensaje que ellos iban a dar. Los pecados les serían remitidos a aquellos que le recibieran. Y aquellos que rechazaban, los pecados les serían retenidos. Eso está clarito aquí. Hasta un niño lo puede entender aquí. Si yo le enseño a mi hija que tiene 7 años, ella va a entender claramente. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Ahora sí seguimos el Hebreos 7. Estamos en el 20, ¿no? Versículo 20, 7:20. Y esto no fue hecho sin juramento. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo. Y juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico fue sin juramento, porque era un sacerdocio temporal. Amén. Pero el sacerdocio con juramento, según el orden de Melquisedec, fue con juramento, y dice el Señor, no se arrepentirá. Es un sacerdocio para siempre. Eterno. Bendito sea Dios. Es eterno. Sin pecado. Es sin pecado. Y eso es lo más lindo que falta todavía. Vamos a ir para adelante. Versículo que estamos ahorita. El 22. Dice, por tanto, Jesús, aquí está hablando, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Ahí está el pacto, del mejor pacto. Mira, aquí me gusta aquí. Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Aquí Jesús está hablando, aquí el escritor de este libro, que verdaderamente no sabemos quién escribió este libro, pero por la manera de expresarse parece que fuera el apóstol Pablo, ¿no? Pero aquí está hablando de Jesús, un mejor pacto. Ahora veamos un ratito en el libro de Mateo. Me gusta cuando Jesús hizo el pacto, habló de este nuevo pacto que Jesús habló con sus discípulos en el día que fueron a cenar. Vamos, Mateo capítulo 26. Ahí regresamos nuevamente aquí. Dice así, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y diciendo, bebed de ella todos. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí se da cuenta? Aquí está el pacto que Jesús está haciendo con sus discípulos. El nuevo pacto, ese es el pacto, porque siempre Dios ha hecho el pacto con el hombre. Claro que por ahí mucha gente que, bueno, ahorita ya, como se le ha dado duro, ya ahorita han dejado de hablar de pacto. Pero muchos hombres están hablando, yo pacto con Dios, pacta con Dios.
Pero no existe en la Biblia que el hombre pacte con Dios. El hombre, si lo que encontramos bíblicamente es que el hombre ha hecho voto con Dios, mas no pacto. ¿No? El primer pacto que vimos que hizo Dios fue con Noé. El segundo con Abraham. El tercero con Moisés. El cuarto con David. Y así sucesivamente Dios ha hecho pacto con el hombre. ¿No? No que el hombre hace pacto, porque el hombre no puede pactar con Dios porque el hombre es un mentiroso. Pero Dios, que no miente y que su palabra es fiel y verdadera, Él es el que ha hecho pacto y su pacto permanece para siempre. Aunque el hombre falle, su pacto permanece, no es abrogado, no es quitado. Bendito sea Dios. Entonces, mire, por ahí hace el nuevo pacto. Mire, Jesús hace el nuevo pacto ahí. De manera que en este nuevo pacto queda abrogado el primer pacto que hizo con Moisés, el pacto de la ley. Mire que con Abraham hizo un pacto de cortar el prepucio, hubo sangre. El pacto que hizo capítulo 17 de Génesis. Pero con Moisés hace otro pacto, el pacto ya sacrificar, ¿no? El sacrificio de animal. Coge los sacerdotes para que los sacerdocios levíticos, para que ellos llevaran el sacrificio delante de Dios para remisión de los pecados. Que todo esto era también señal del que tenía que venir. Por eso es que en el libro de Colosenses dice que ya dice que ya no hay fiestas o luna nueva, que nadie prive de esto, dice. Porque todo esto que se hizo antes era figura del que tenía que venir. Eso dice el libro de Colosenses. Seguimos en Hebreo. Anoten, mis hermanos. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar. O sea, el sacerdocio levítico fueron muchos. El primer sacerdote, ¿cuál fue? Aarón. Continuaban los hijos, de los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. Y así llegó hasta Cristo. No pudieron continuar a causa de su muerte. Pero en cambio el sacerdote que tenemos ahorita es para siempre, porque él nunca muere. Él es eterno. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. Gloria a Dios. 24 estamos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sí se da cuenta? Este es el sacerdocio espiritual que tenemos, Jesucristo. No hay, repito otra vez, no hay sacerdote terrenal. Los sacerdotes terrenales que conocemos, ellos se han autonombrado, ¿no? Ellos se han puesto, mas Dios no los ha puesto. En la Biblia no existe ellos. No existe este grupo de sacerdotes. Estos son puestos por ellos mismos. El hombre se inventó estos sacerdotes. Porque el sacerdocio, ya hemos visto bíblicamente el sacerdocio levítico. El sacerdocio terrenal fue abrogado. Fue desaparecido y fue puesto un nuevo sacerdocio. Ahora, antes de continuar ahí, quedémonos ahí, vamos un ratito para que veamos qué es lo que Dios dijo, qué ministerio Dios ofreció después de esto. A ver, ¿cuáles son los ministerios que Dios dio? Si son sacerdotes. Vamos a ver los nombres de los ministerios que dio. Vamos a Efesios capítulo 4. Verso 11. Dice así. Aquí habla Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios de Cristo para acá que están. Estos son los ministerios que Dios dio. ¿Por qué? Estos son los ministerios para predicar el evangelio, para llevar al pueblo al arrepentimiento. Es decir, este es el ministerio que Dios escogió para llevar a un pueblo a acercarse a Dios. Como dice
en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia de los hombres, ahora manda que en todo lugar los hombres se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. El hombre tiene que arrepentirse, tiene que ser lavado con la sangre de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Porque el hombre que quiere llegar a Dios sin arrepentirse y llegar al hombre por medio de una religión, su corazón sigue siendo perverso y animal y diabólico. Igualito, no cambia. Nosotros damos testimonio. En mi caso yo doy testimonio. ¿Quién era yo antes? Un hombre perverso. Yo era católico por heredad, pero el evangelio no se hereda. El evangelio es voluntariamente que el hombre oiga la palabra de Dios y decida seguir a Jesucristo. Es muy diferente a la religión. La religión, todo el mundo es religión. ¿Sabe por qué todo el mundo es religión? Porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero en el evangelio usted no puede hacer lo que a usted le da la gana, sino guardar los mandamientos de Dios como Dios le manda. Porque si usted vive como usted quiere hacer como usted le da la gana, usted igualito estaba en el infierno. Patita en el infierno. El hombre tiene que dejar de pecar. El hombre tiene que caminar en el camino, en la palabra que Dios ha establecido. No puede andar como quiere. Por eso es clarito, ¿no? Cuando el hombre se arrepiente, Jesucristo lo limpia, lo cambia. Pero si el hombre vive en una religión, sigue siendo igual. Veamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7. Vea lo que dice ahí. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alabado sea Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa esto, los que viven según la carne? Los que viven según el pecado, la borrachera, el adulterio, la mentira, el engaño. Ellos no pueden agradar a Dios. Los homicidas, los hechiceros, los idólatras, no pueden agradar a Dios. ¿Y se da cuenta? Usted sabe hoy en día, hasta iglesia hay de homosexuales en Estados Unidos, en California. Hay iglesias. Pero esa gente, ¿usted cree que se van a salvar? Si la Biblia dice que el homosexual no heredará el reino de los cielos. No es rey, dice, ni fornicario, ni homosexuales, ni borracho, no heredarán el reino de los cielos, ni los celosos, no heredarán el reino de los cielos. El homosexual está condenado, pero si viene a Cristo, Cristo lo perdona y se salva. Alabado sea Dios. La lesbiana está condenada, pero si se arrepiente y viene a Cristo, se salva. Porque Cristo no vino por los sanos, Cristo vino por los pecadores a llamarlos al arrepentimiento. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Él vino a buscar lo que se había perdido. Por un hombre entró el pecado. En este caso por Adán entró el pecado. Pero vino otro. Vino el segundo Adán. Este escrito vino en cambio para redimir al hombre del pecado. Adán fue el culpable de introducir el pecado, pero Cristo vino para libertar al hombre del pecado. El segundo Adán. Porque el primero es terrenal y el segundo es espiritual. Ese es el sacerdote que estamos hablando. Según el orden de Melquisedec, permanece para siempre. A su nombre. Gloria a Dios. Seguimos aquí porque esto está hermoso. Aquí viene lo más lindo todavía. Aclarando más queda más claro todavía. 24.
El 23 estamos diciendo que el sacerdote llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿no? Ese sacerdocio levítico. 24, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Muy bien, vamos al 25. Por lo cual puede también salvar. Este es Jesucristo, puede salvar. Mire, el sacerdocio levítico no podía salvar. Pero el sacerdocio que es de la tribu de Judá, de espiritual, en nuestro Señor Jesucristo, Él puede salvar a su nombre. Dice así, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Todo aquel que se acerca a Cristo tiene la salvación. Por los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está, Jesucristo es nuestro intercesor. Podemos decir aquí, María no es intercesora. En la Biblia no hay una cita bíblica que diga, aquí María Dios la ha puesto para interceder o para orar por nosotros. No existe una cita bíblica. No hay una cita bíblica que diga que María intercede por nosotros. Ni tampoco es mediadora. O sea, mire, en el magisterio católico, María es intercedora y mediadora. El magisterio católico. Pero eso se lo inventaron ellos. La Biblia no lo dice. No lo aclara. No hay. Y si no está en la Biblia, pues Dios no lo ha dicho. Y lo que Dios no ha dicho, eso no sirve. Lo que tiene poder y validez, lo que está escrito en esta palabra santa, pura, a su nombre. Gloria a Dios. Versículo 26, la característica del sacerdote para salvar. Mire, esta es la característica. Un hombre no cumple esta característica. Si un hombre quiere ser sacerdote poniéndose él mismo, no cumple esta característica. Aunque la quiera cumplir, aunque la quiera hacer, no puede. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de que nace es un hombre pecador. El rey David dijo en el Salmo 51:5, dijo: en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Eso dijo el rey David. Pero Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, habló y dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está en el pecado, está destituido de la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Vamos a ver la característica que tiene el Salvador. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdotes nos convenía. Primera característica: santo. Número 1, santo. Número 2, inocente. Número 3, sin mancha. Número 4, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un hombre no puede cumplir esta característica. Amigo católico, un hombre no puede cumplir estas características para ser sacerdote. Y repito otra vez, no existe sacerdote terrenal. Bíblicamente no existe sacerdote terrenal. Bíblicamente existe un sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Lo vamos a repetir nuevamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Número 1, santo. Número 2, inocente. Número 3, sin mancha. Recordemos que Romanos 3:23 que dijo Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay un hombre en la tierra que pueda cumplir estas características que están aquí. Ser santo. La segunda, inocente. Tercero, sin mancha. No hay en la tierra, no hay. Aunque lo busque con lupa, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque no hay. Ahora, los que están limpios ahora es por la sangre de Cristo, que Dios lo ha justificado. Ya, de todas maneras, vienen de dónde vienen, del pecado. Son lavados por la sangre de Cristo, pero vienen del pecado. Pero este que vino, el segundo Adán, este vino del cielo.
sin pecado, santo, puro, sin mancha. ¿Y se da cuenta? Y termina diciendo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Imagínense que aquí dice, mire, hecho más sublime que los cielos arriba. Grande, para los que no conocen, grande es este misterio. Y para los que no lo entienden. O sea que queda aclarado que el único sacerdote que tenemos actualmente es nuestro Señor Jesucristo. Queda totalmente aclarado y desmentido cualquier duda para todos los que escuchen en el mundo entero. Queda desmentido. El único sacerdocio que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos ha dado a conocer esta palabra, esta gran verdad, y ha quedado aclarado para nosotros mismos y para todos los que escuchen este mensaje. Queda aclarado que el único sacerdote que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. No hay sacerdote terrenal. Ya hemos visto los sacerdotes que vemos acá en el libro Apocalipsis, en el libro de Pedro. Es el sacerdocio santo. No es sacerdocio con ministerio, sino sacerdocio santo. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Que todos los hermanos que vean este video lo transmiten, lo compartan y se extienda esta verdad. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y les bendiga a todos mis hermanos que estamos aquí. Gloria a Dios.